Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es otra cápsula más de un ciclo del aprendiz de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y hoy voy a seguir con el tema de procesamiento del lenguaje natural. Y este procesamiento lo vamos a seguir trabajando, pero vamos a empezar a descubrir más funcionalidades porque las funcionalidades básicas, que ahorita las voy a repetir muy rápidamente, pues son muy importantes y son, como dicen coloquialmente, apantallan, pero dado que este código de SPACY está generado por unas personas que son verdaderamente muy profesionales, saben muchísimo de inteligencia artificial y son muy jóvenes, ¿eh? Son jóvenes, unos 30 años cada, más o menos, o sea, no tienen más. Este, hicieron un desarrollo verdaderamente extraordinario y les quiero ir mostrando y finalmente lo que se necesita entender un poco, y por eso me voy a ir ahorita muy rápidamente a la arquitectura y ya después vamos a dar los detalles de todo. Pero cuando uno empieza a entender cómo está construido por dentro, yo ya me puse a analizar la estructura por dentro del sistema, porque cuando una cosa es tan maravillosa como Spatie, lo primero que hago yo como niño que descubre, pues deshago el robot, lo deshago y digo, ¿por qué funciona tan bien? ¿Qué hay dentro? ¿Sí? Entonces, les voy a compartir lo que descubrí. Es que, y no es por nada, pero todo esto que hacen es una de las cosas que toda la vida, desde 1900, digamos, póngale 80, 87, 90, he estado promocionando, que es el mundo de Berkeley, el key value, las estructuras de Adelsol-Belsky-Landis, ABL, es la esencia de todo esto, inclusive dado que pues, sí, surge siempre por todos lados la estructura key value, el B-tree, por todos lados, en Hadoop, en Spark, en todo lo que es el Big Data, etcétera, etcétera. Les voy a compartir una historia del uso de B-tree que escribí hace mucho tiempo. Y es como ese conjunto de técnicas matemáticas de árboles binarios balanceados es la esencia y es lo que está atrás de todo esto. Eh, es un artículo que escribí hace mucho tiempo y porque, pues, como le he platicado a todo el mundo, yo me dedico a resolver problemas y cuando me plantean un problema o empiezo a buscarle cómo resolverlo y en el año de pues 1998 este, y un poquito antes estuve tratando de resolver problemas 96, 96, después de que fundé la compañía, problemas donde había muchos volúmenes de datos. Por ejemplo, en 94 ayudé al Banco de Comercio Exterior a hacer un sistema para manejar todos los productos exportables. Teníamos que buscar muy rápidamente y entonces fue cuando empecé a descubrir las escrituras Key Value en el 94 más o menos. Bueno, eso es muy importante. Y es lo que está atrás de todo esto. Aquí les platico esto porque esto, si entienden esto, ya van a estar del otro lado. Entonces, ¿cuál es la estructura? Y por eso me interesa tanto Spatie, porque lo que quiero es que ustedes puedan ser grandes programadores de inteligencia artificial y como lo van a ver, inclusive los que pudieron ir a la cápsula de ayer, que les comento, antes de la cápsula hice un ensayo para ver cuánto tiempo, porque me iban a dar nada más 20 minutos, cuánto tiempo tenía para poder decir pues, muchas cosas en 20 minutos y la grabé antes. Y la subí ya a YouTube y se las voy a compartir ahorita, inclusive en el cuaderno que les voy a compartir mañana en la mañana, que es ya está ahí como un ancla, pero ahorita al final se los platico. Bueno, entonces, la estructura de un conjunto de datos de texto
es un archivo Word, póngale, un archivo. ¿Y qué es un archivo? Un conjunto de fichas, de tokens. Entonces, lo primero que tienen que empezar a hablar de forma diferente es que un token es una palabra. Un token es algo que está separado por espacio en blanco, por coma, por punto y coma, por interrogación o todo eso. Entonces son tokens, son tokens. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como en todo lo que les he platicado, tengo una estructura externa del mundo exterior y la meto a mi motor. En lo que estábamos platicando para la cuestión de, de la cuestión, ¿cómo se llama? De tablas, el motor era meterlo a un data frame, una tabla, y entonces la metía al data frame. Y ya teniendo el data frame, tengo mucha estructura. Y un data frame, ya no quise explicarle claramente a todo que un data frame es también un key value, etcétera. Y lo que vamos a ver próximamente cuando abordemos el problema de volumen, porque es otro problema que también tenemos que abordar, que vamos a usar Spark y les vamos a enseñar Spark con Spatie, porque cuando tengo muchos textos, el volumen de datos va a ser inmenso y no voy a poder usarlo con computadoras tradicionales, entonces voy a tener que conectar muchas computadoras al mismo tiempo y eso lo va a controlar Spark. Eso lo vamos a ver no la siguiente semana, sino a partir del 7. Pero volvamos entonces a la estructura de Spatie. Entonces, cuando ustedes tienen un texto y lo subo a Spatie, Spatie genera una estructura que se llama doc, que es el que administra todos los tokens y todo lo que se hace alrededor de los tokens. Pero mete, y eso en términos ya muy sabios, es tensorizar el texto. Entonces, cuando yo tengo un texto, lo que voy a hacer es como lo que hicimos en los ejercicios anteriores, que tenía un catálogo y que tenía, por ejemplo, dos valores el catálogo, hombre-mujer, y entonces la celda que decía hombre-mujer, le pongo dos valores numéricos, 1 o 0, y si tenía un valor H, por ejemplo, hombre, entonces cada valor que le ponía yo lo tenía que pasar a una celda de dos elementos, o un vector de dos elementos, y le ponía 1 y 0, si era H hombre, y si era femenino le ponía 0, 1, o sea, y entonces tenía que desdoblar, si quieren, el conjunto de datos al número de elementos que tomaba el catálogo. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, los que les había platicado, una entidad federativa que tomaba 32 valores, el valor que yo le ponía Veracruz, por ejemplo, es o Zacatecas, para ser más fácil, 32. Entonces, en vez de poner 32, ponía 00000 y en la celda 32 le ponía 1. Y entonces cada valor se desdoblaba en un vector que tenía el número de componentes de valores que tenía, tomaba ese catálogo. Aquí, ¿cómo vamos a tensorizar un texto? Y eso es el secreto de todo esto. Y les platico todo esto porque esto es la esencia de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a tensorizar un texto? ¿Cómo vamos a tensorizar un Twitter? ¿Cómo vamos a tensorizar una tabla? ¿Cómo vamos a tensorizar una serie de tiempo? ¿Cómo vamos a tensorizar una imagen? ¿Cómo tensorizo un video? ¿Cómo tensorizo cualquier cosa? Eso les voy a, y ya lo escribí también, les paso un artículo que escribí que le copió obviamente a François Chollet. Pero bueno, entonces aquí es lo mismo. Pero el secreto de todo esto es que la siguiente frase que está aquí, y aquí dice, para cada texto lo genero en su secuencia de tokens. Ya, entonces nada más tengo los tokens. Pero, ¿cómo llevo el control de qué palabra es, dónde está, etcétera? Lo lleva a la siguiente estructura, que es la vocab. Esa estructura, como se los puse aquí, es una tabla de búsqueda, que es un B-tree, que es una tabla, es un diccionario. Entonces, tengo el texto y lo tensorizo. Ese es el secreto. Dado un texto, inmediatamente lo que hacen los de Spatie lo mete un tensor. ¿Pero qué es? Entonces, en el idioma y todos los textos es un registro. ¿Y cuál es el catálogo?
pues es el catálogo, es el conjunto de todas las palabras posibles del idioma. No es más de 1 millón. Entonces, dado un texto, yo lo meto en un vector de 1 millón o 1.200.000 o 1 millón de celdas y nada más le pongo un 1 en donde corresponde a las palabras. O sea, si pongo todas las palabras del diccionario en inglés, francés, para cada idioma hay un tensor, entonces pongo todas las millón de palabras y le pongo un 1 en la celda que corresponde a la palabra que yo estoy poniendo. Esa es la tabla lookup acá. Entonces, con esa tabla ya llevo, y lo que dice aquí claramente, para todas las entidades, todo se busca ahí, y por eso es tan rápido. Y una vez que lo busco ahí, eh, solo llevo una estructura de búsqueda, y ahí está todo. Bueno, entonces con eso, por eso es tan rápido, ¿sí? Entonces aquí está la estructura. Entonces primero tengo que escoger en qué idioma voy a trabajar. Una vez que lo escojo, aplico y le tengo el idioma. Y ya que tengo el idioma, tengo una función que permite sacar los tokens. Y después tengo acá la tabla donde se busca. Y después ya tengo la estructura doc. Y ya después tengo todos los tokens, spam, que es una rebanada del texto, etcétera. Y el concepto del lexema es muy importante entender que es porque todas las palabras no las voy a guardar tal cual. Si voy a tener, por ejemplo, un verbo, voy a guardar solamente el lema, que es la raíz. Y en los verbos, la raíz es el infinitivo. Y no voy a guardar todas las conjugaciones. Y también, y todos los adjetivos, no los voy a guardar en singular y en plural, nada más la raíz. Los nombres que son de género, solamente guardo uno, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Después acá también para que vean la potencia para que les voy a enseñar un ejercicio muy sencillo. Yo por ejemplo, necesito hacer un sistema que detecte, por ejemplo, en el caso de la demanda del chisme pues dónde hay dinero, dónde hay, o dónde hay porcentajes, dónde hay cifras, o dónde hay, y a quién la recibió, quién le hizo. Entonces, por ejemplo, para hacer una cosa muy sencilla, yo quiero buscar, a lo mejor en noticias deportivas, esta cadena de caracteres, la Copa Mundial Fútbol FIFA 2018. Y tengo muchos textos, muchos archivos de noticias deportivas, pero quiero hacer un reportaje nada más de 2018. Entonces, meto el documento y lo meto a la máquina Spatie, que es, en términos ya muy sabios, hago el tensor y lo meto en el motor. Entonces, pero ahora ya voy a usar el motor de búsqueda, es un buscador. Es como los sabios cuando hacen sus enunciados en SQL, select from where, like y porcentaje y chuchita, y los sabios más sabios usan expresiones regulares, etcétera, etcétera. Pues aquí es lo mismo, pero con una estructura de idioma. Entonces yo le estoy diciendo, fíjate, aquí te voy a dar una cadena que va a ser Copa, Mundial, Fútbol, mayúsculas, minúsculas, y después dígitos. Y esa es mi cadena que buscar. Entonces, le digo a Spatie, es un nuevo patrón. Entonces ya está. Entonces aquí le digo, lo añado al buscador y le pongo un nombre al patrón. Así puedo generar, por ejemplo, de manera súper sencilla, el patrón RFC, el patrón CURP, el patrón NSS del Seguro Social. O sea, todas las estructuras que tengan una regla de formación es un patrón. Y como es un patrón, lo puedo definir. Aquí está la regla de definición. Ahorita les voy a poner otras más complicadas. Entonces aquí está un texto cualquiera, ¿no? Eso es un texto muy sencillo, ¿sí? Nuestro país participó en la Copa Mundial Fútbol FIFA 2018 y ya merito ganábamos, ¿no? Lástima Margarito y qué sé yo, ¿no? Y así puedo tener 80 millones de frases, de textos y todas las noticias deportivas y como estoy haciendo nada más que pasó en el 2018, pues que me saque las frases. Entonces, esta es la materia prima. Aquí con el motor de Spatie lo meto al motor Spatie, que quiere decir ya, para que ustedes ya son muy sabios, quiere decir que ya tensoricé el texto, ya generé la estructura vocablo y ya generé el doc y ya lo metí en la maquinaria. Entonces, ahora sí, a ver, búscale en el texto
la cadena que te dijo, la estructura, según esa regla de formación. Pues aquí me está diciendo, ya aquí está, pues aquí encontré. Ahora, esto es para los sabios, este es el índice en la tabla de lookup, de buscador, es un numerote, ¿no? Este es único. Y después, ¿en dónde empieza la primera ficha y dónde termina? Y si ustedes ya son sabios, aquí está mi cadena, aquí ya puedo, para que lo vean y no estar contando ahí, aquí está, nuestro país participó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya me dice todo, y ya me dice, por ejemplo, cuando yo le puse aquí, analiza y dime los resultados, que le puse matches 11, que es por el texto número 11 que le puse. Entonces, yo acá, con esta estructura, dime, busca en esta estructura que encontró patrones, dame la llave de la tabla de lookup, que es la llave de hash, de la tabla de hash, eso es para los sabios. Dime en el token cuando empieza, el número del token y cuando termina el token, ¿sí? La ficha. No es el número de caracteres, sino la ficha 7 y la ficha 12, porque las fichas aquí están, ¿sí? El número de caracteres 0, 8, 13, 14, eso es porque aquí le puse el índice, pero aquí no le puse la posición, pero la posición aquí está en en start y en inicio y en, ¿no? Entonces, aquí está, esta es la ficha 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, ahí está ya. La 7 es, ¿sí? La 8, la 9, la 10 y la 11. Entonces, me está diciendo que el token inicial es la 7 y el límite es el 12. Acuérdense que esto es Python. Cuando yo hago una rebanada, un slice, es un arreglo, en el punto final no se toca. Aquí está el arreglo, aquí está, este es un arreglo en un pi, ¿sí? Y entonces me dice, pero de fichas, me dice que la ficha 7 y la ficha 12, pero sin tocar. Ahí está. Esa es una muy sencilla. Ahora viene otra, por ejemplo, y con eso, créanme que esto es nada más, es importantísimo. ¿No? Aquí está un texto donde le puse, bueno, después de actualizar el iOS no se nota gran cambio y no sé qué tuviéramos el iOS 7, el iOS 11, 10, etcétera, etcétera. Un texto ahí y yo quiero saber, porque yo trabajo en Apple, todas las veces que se menciona mi producto, ¿no? En el texto que me mandaron o no sé, lo que sea. Entonces, pues igual, la misma maquinaria. Tengo el texto, lo meto al motor, aquí el tensor se llama doc, le digo, a ver, busca, ahí busca, ya, ¿sí? O sea, mete un buscador, todavía no le digo qué cadena busca, ¿sí? Entonces, ya defino mi patrón, le digo, cuando encuentres una estructura que es un texto, que está ahí, es el texto, y después si encuentras dígitos, eso es lo que vas a buscar. Y le llamé a este patrón, porque aquí se define el patrón, la estructura del patrón, y aquí se le da un nombre simbólico al patrón, ¿sí? Y le dice, este nombre simbólico, patito feo, patrón, buscador, ahí por lo como le quieran llamar, aquí está su definición. Ya. Ahora, como ya la tengo, ahora sí, aplícale al buscador en este texto, búscale. Y entonces me dice, pues ahí está, ya lo buscó. Y entonces, como esta es una estructura en Python y es un arreglo de cadenas, entonces me dice, ¿cuántas encontraste? 3. Ahora dímelas, aquí está. Ahora, ya no le puse en cuál empieza, cuánto termina, etcétera, porque, bueno, no. Ahora, después viene acá, fíjense, acá ya viene otra cosa más importante. Yo ya había acá eh, en la estructura, que ya había buscado ya, aquí ya está la estructura que yo tengo, que es esta de los elementos, aquí está mi cadena, aquí está mi doc, que es este texto. Entonces, yo puedo saber exactamente cuáles son los elementos de mi vocablo, de mi tabla de hash. Digo, dime en qué número de hash está
este vocablo, este token. Aquí está el número de hash. Acuérdense que los números de hash es una tabla gigantesca, así, que puse todas las palabras, el millón o todos los símbolos que tenga, 1 millón, 2 millones, y le da un número único, que es el número de hash, y ese es la llave, y a donde apunta es el valor, el key value. Son números gigantescos que están generados de manera muy científica por cuestiones muy matemáticas que no quiero hablar para no confundir más. Entonces, la idea es esta. Entonces se hace por un MD5 y no sé qué, bueno, en fin, todo esto, y se toma un número único para cada símbolo. ¿Sí? Bueno, entonces con ese símbolo yo ya tengo, este es el número de la palabra iOS, y con esto yo ya puedo decir, dame el número, pero cuando yo tengo el número, yo puedo saber la ficha. Y con eso puedo acceder a esta maravillosa, las tablas que están soportando todo para saber la estructura intrínseca de todo esto. Bueno, entonces, esto es realmente, empieza ya a meterse más sabor a esto. Y ya para ir cerrando esto de manera más estructurada, pues igual, esta cápsula se las voy a pasar mañana en la mañana, que es el completo. Eh, y la idea es que tengamos ya cosas más complicadas. Por ejemplo, problemas que ahorita voy a empezar a pensar, me dan un texto que tiene una estructura de algún nicho de negocio, y con ese texto, algunos sabios del nicho de negocio, por ejemplo, una persona médica que lee un reporte médico, o que lee, como le hacen los médicos, le lleva uno todos sus análisis, y el médico o la médica saca una tablita en Excel y llena una tablita de Excel a partir de todos los datos que leyó del reporte médico del laboratorio, de la interpretación de la radiografía, que es un texto, ¿sí? Y entonces llena una celda en Excel, unas hojas ya predefinidas. Eso se puede automatizar, pero y ahorita ya lo estoy viendo, o sea, súper, súper sencillo con todo esto. ¿Sí? Es impresionante las aplicaciones que se pueden hacer con el texto. Bueno, entonces, por ejemplo, también otras estructuras mucho más complejas que saber y tomar una acción en base al verbo que está en la descripción texto, son verbos de obligaciones o de compromisos o de recepción, y etcétera, etcétera, se puede hacer muy fácilmente. Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura? Bueno, como ya saben, y aquí ya vamos a hacer, siempre tenemos que definir en qué idioma estamos trabajando, primero, y como este es un algoritmo que está entrenado con un conjunto pequeño de valores, que aquí se llama los modelos, un modelo con 15 megas. Obviamente, todo esto está entrenado en base a Wikipedia. Y por eso es tan interesante esto, que esta es una red neuronal ya construida. Y como ayer les mostré a los que vean, y si no, ahorita les doy que la cápsula viene la grabación de lo de ayer, como una red ya entrenada que detecta dos objetos gráficos en un conjunto o en otro, yo la sobreentreno con si tiene o no cubrebocas, y con la nueva entrenamiento se genera otra nueva red que tiene todo lo necesario para mi objetivo de negocio. Aquí es igualito. Ellos entrenaron con Wikipedia, con 15 megas, pueden entrenar con 45, o pueden entrenar con 546 megas, que ya son muchísimas más cuestiones, ¿no? Pero esta red está entrenada, pero si yo necesito, por ejemplo, voy a hacer un estudio y voy a aplicar la tecnología de Machine Learning para abogados en un tipo penal, civil, qué sé yo, tienen lo que se llama su diccionario, su lista de términos, sus definiciones, todo lo que dicen, o si fuera para el mundo médico en un área de la medicina, tienen todo su diccionario, todas las cosas que definen, etcétera. Con todo eso, le vamos a sobreentrenar a estos modelos para que el modelo de Machine Learning, de Neural Networks o redes neuronales para el universo de negocio que ustedes trabajen, por ejemplo,
están en el mundo social y están en el mundo de los desaparecidos, de las violaciones, derechos humanos o lo que sea, tienen su nomenclatura, tienen sus siglas. Por ejemplo, en el mundo de derechos humanos, pues si yo le digo a alguien que no sabe nada, pues son la convención para Chuchita o SEDA o no sé, lo que sea, ¿sí? El caso Radilla o no sé qué, ¿sí? Entonces, pues eso para la gente de negocio lo sabe perfectamente, pero para los que no, no. Aquí la máquina no va a saber eso, pero lo puedo entrenar. Entonces, si entreno o sobreentreno la red ya entrenada, mi modelo va a ser impresionantemente preciso para detectar todas las fichas, lo que estamos aplicando una red neuronal para descubrir algo. Pues si ese algo yo ya tengo un entrenamiento una persona de negocio que conozca perfectamente su negocio, se lo platica a un sabio de informática que no sabe nada de nada, que más que de informática, pues nada más le dices, dame tus diccionarios, dame tus léxicos, dame tus elementos, déjame ver cómo el experto trabaja, y lo mismo que hace el experto, pues yo nada más se lo voy a decir a la computadora, pues yo ni entender lo que hace el experto, nomás yo entiendo qué hace, veo la metodología y se la paso a la computadora y la computadora va a hacer lo que hace el experto. Pero bueno, entonces así está. Entonces lo primero que tenemos que hacer siempre en esto es escoger el motor que voy a usar, en este caso ese siempre. Obviamente antes tiene que estar instalado y bueno, ahí se pelean cómo se instala. Yo ya les dije que primero había que instalar las bibliotecas que están aquí, porque ya me pasó, a mí yo ya pequé, yo ya aprendí, ya me equivoqué, por eso aprendo mucho, porque me equivoco mucho. Entonces aquí yo ya metí las bibliotecas, son 3, que ahorita ya no sé dónde quedó, pero ahorita ahí se las comparto al revés, al ratito. Entonces ya una vez que instalan esas 3 bibliotecas y instalan el SPACY, y ya, las bibliotecas son extensiones de Jupyter, porque usaron todo lo mejor estos personajes, la verdad, estoy impresionado de su sabiduría. Entonces, aquí ya entonces tenemos un texto, lo metemos al motor, que es el motor NLP, que cada quien le va a poner el nombre de su motor, pues yo le puse GGNLP, y cómo, pues, cuando aquí yo, en la estructura le digo, aquí es cuando defino el nombre de mi motor. Ese motor va a entender perfectamente, le estoy diciendo español, aquí lo que dice. Y con un entrenamiento pequeño, que es el de 15 megas, ¿no? Pero le podemos cambiar el motor, el entrenamiento. Aquí está en español. ¿Y cómo se va mi motor? Pues yo le pongo en LP. A partir de ahí, pues ya es mi motor, así se llama. Entonces, ahí lo que dice, bueno, dame un texto cualquiera, mételo al motor. ¿Y cómo se llama el tensor? Se llama GGMidoc. Por leche, no puedes ir tú. Entonces, todo esto le va a permitir al motor ya usarlo. Entonces, como ya tengo el texto tensorizado, pues ya puedo recorrerlo. Aquí está recorrer el texto tal cual. Después puedo ver, dame la primera ficha, dame la última ficha, que como vimos acá, el punto es una ficha, ¿sí? Después de aquí dame una rebanada, que es un segmento de un arreglo en un pi, ¿sí? Entonces, es un slide, que es y aquí como en un pi, le digo la ficha inicial y la ficha terminal sin tocarla. Pues entonces son 10 fichas, del 0 al 10, ¿sí? Porque empieza en 0. O sea, de la ficha 0 a la ficha 9, son 10, por eso se pone así, ¿no? Entonces, yo le llamo rebanada, ¿no? Entonces ahí está la rebanada, aquí está el texto, voy a agarrar de la primera hasta la última menos 1, y entonces no poner el punto. Después tenemos elementos para saber qué tipo de ficha es, si es una cadena de caracteres, es un signo de puntuación, ¿sí? O es un número, etcétera. Después podemos tener otros ejemplos, por ejemplo, aquí saber qué tipo de elemento lexicográfico es, de gramática es, si es un verbo, es un nombre propio, es un signo de puntuación, es un número, es un espacio, es un adjetivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después, por ejemplo, aquí es un ejemplo muy sencillo, voy a buscar en un texto porcentajes. Por ejemplo, aquí
Entonces, pero esto es otra forma más primitiva, no es con un patrón, este es directo sobre el patrón, sobre el token. Entonces aquí yo tengo mi ficha, que son mis fichas que están en mi documento, mi doc. Entonces aquí le digo, vas a recorrer todas las fichas y vas a agarrar la ficha que estoy buscando, que es la actual, y vas a buscar la siguiente, siempre y cuando la ficha que yo tengo en este momento es un número. Y la siguiente ficha tiene que ser un símbolo de porcentaje, lo que dice. Entonces, si yo le pongo mi pequeño texto que está aquí, que aquí está, el INEGI presenta los resultados, eso lo acabo de tomar ahorita de la página del INEGI, el INEGI presenta los resultados de no sé qué y con una disminución del menos 1.2 porcentaje, por ciento en términos reales de no sé qué, de no sé qué. Ahora, aquí tienen que tener cuidado que la ficha menos 1.2 tiene que tener un espacio con la siguiente ficha, porque si no, la ficha es menos 1.2 porcentaje. Entonces aquí ya con eso, sácame esto. Entonces le digo, sácame de ese texto el porcentaje. Pues ahí está, menos 1.2. ¿Por qué? Porque buscó uno que se pareciera al número, es 1.2, y le estoy diciendo, si la siguiente ficha después de un número es un porcentaje, eso sácamelo. Ahora, esto es muy primitivo. Como les enseñé al último, es muchísimo más eficiente, ¿no? Lo que le puse al último. Entonces, pues, hay otros ejemplos que aquí les puse, que son muy primitivos, porque esto es lo básico, pero lo básico para primitivo, para Spassy, es impresionantemente complicado para las personas que hacen análisis de texto a la antigüita, que recorren palabra por palabra y es impresionantemente complicado eso. Bueno, entonces, después tenemos las etiquetas, por ejemplo, hay una etiqueta que es money. Si la ficha parece dinero, pues te dijo esto es dinero. Y por ejemplo, ya en el chisme de ahí de Lozoya, pues hay muchas cantidades numéricas. Entonces digo, a ver, dame todas las cantidades numéricas, pues con esto lo hacemos rápido. ¿Y quién se la dio? Pues este le entregó tanto dinero a aquel, pues ese objeto, sujeto, complemento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces con esto vamos a seguir haciendo y les voy a compartir esta cápsula mañana en la mañana. Y ya para terminar, les quiero compartir acá, en las últimas presentaciones les había puesto el conjunto básico de inteligencia artificial. Entonces, para que aquellos que quieran ver más a detalle la cápsula de ayer que hice, aquí está, ya se las puse. Si le digo botón derecho abrir como esta cápsula, y ahorita pues ya aparece la cápsula que no es la de ayer en la noche, pero es el ejercicio, el ensayo que hice de ayer. ¿Esa sí la ven o ya no la ven? Bueno, si no, ahí la siguen. ¿Sí? Entonces, esta es la cápsula de ayer. ¿Sí? Sí, ve, Doc. Ah, bueno, entonces pues ahí está, ya saben todo el choro mareador. Es lo que hice ayer, pero antes del show, es los ensayos. Ah, bueno, entonces la idea, para terminar esto, es que créanme que esta tecnología de Spassy es impresionante porque está conjuntando el mundo de Python, el mundo del desarrollo de textos, con el mundo de la inteligencia artificial súper aplicado y además cuando ya la próxima semana vamos a seguir ya más ejemplos sofisticados de Machine Learning y Natural Language Processing, del lenguaje natural, para después entrar al mundo de grandes volúmenes de Spark, porque cuando voy a meter millones de textos, imagínense que quiero ayudarle a un despacho de abogados, porque los abogados tienen muchos textos y lo que hacen es, oye, ¿cómo estuvo la demanda? ¿Te acuerdas de aquella que hice hace 5 años? Pues es igualito el caso, pues dame el expediente para copiar la sentencia. Pues entonces, pero mandan a sus ayudantes a leer porque no saben dónde está. Pues aquí si lo tuviera todo tensorizado, eh, pero facilísimo. Uh, Siempre y cuando pues pueda analizar millones de textos, pero con una sola PC no puedo, pero con Spark sí voy a poder. Y es por eso quiero enseñarles Spark, porque es lo que todo el mundo pide. Bueno, entonces pues espero que esto no haya sido muy aburrido y cada día pues ni modo vamos a subir el nivel porque ser programador profesional de inteligencia artificial, además de herramientas de la artificial, se necesita mucho de lo natural.
pues estamos en eso y nos vemos el lunes y muchas gracias a todos los que les mandé el correo y pues que sigan adelante con este nuevo enfoque de la inteligencia artificial. Hasta el lunes, nos vemos. Hasta Gracias, luego. Doc. Buenas noches. Buenas noches a todos.